Viento y marea. Desde el corazón del Golfo San Jorge al país y al mundo. Viento y marea. Revistapuertos.com.ar. Incierto conflicto con la estiba en Comodoro Rivadavia. La provincia le pide a los barcos con cupo social de langostino que descarguen en ese puerto. La flota opta por desembarcar en Camarones o en Puerto Madryn. Los estibadores comodorenses tendrían trabajo por algunos días, pero es imposible garantizarles actividad en forma continua. En plena faena de la temporada de langostino de aguas nacionales, se disparó un conflicto laboral en el puerto de Comodoro Rivadavia a partir del reclamo de los estibadores por la falta de actividad. Geográficamente, la flota concentra sus operaciones al norte de nuestro puerto, optando por realizar los desembarques de captura en los muelles de Camarones y Puerto Madryn. Este último, incluso con demoras por el cuello de botella ante el arribo simultáneo de varias embarcaciones. Ni las empresas ni las tripulaciones de los barcos langostineros quieren ir al puerto de Comodoro Rivadavia a desembarcar porque pierden días de trabajo. Desde la Secretaría de Pesca del Chubut buscaron la alternativa de pedirles a los barcos a los que se le asignó cupo social de langostino que descarguen en Comodoro Rivadavia. El cupo social que recibió la provincia fue como compensación por el cierre del Golfo San Jorge para la pesca del crustáceo. Entonces, quienes se benefician con este cupo tienen que al menos realizar algún desembarque en nuestro puerto. Es un paliativo. La estiba tendrá actividades para algunos días, pero no se les podrá garantizar actividades en forma continua en estos próximos días. 4 barcos confirmaron. Con todo, el secretario de Pesca de Chubut, Gabriel Aguilar, anticipó que al menos 4 buques ingresarán al puerto de Comodoro Rivadavia para descargar el cupo social de capturas de langostino que fue asignado por la provincia. De ese modo, los estibadores locales podrían trabajar durante al menos 4 días para la descarga de esas embarcaciones, al tiempo que anunció que el día 20 ingresarán otros barcos con cargas similares. Los buques rojos, que son de altura y están pescando hoy frente a las costas de Chubut, responden a la autoridad nacional y nosotros no tenemos incidencia, por lo que ellos deciden descargar en Puerto Madryn y Camarones, porque son los puertos que les queda más cerca en este momento de la zona de pesca. Describieron al funcionario en declaraciones. Cupo social. Hay un buque que abastece a la planta de Pino Quercia y acordaron que va a hacer una descarga en Camarones y otra en Comodoro Rivadavia, pero el capitán del buque advirtió que si lo obligan a hacer todas las descargas a Comodoro, se salía del buque porque no le conviene trabajar de ese modo. Así dijo Aguilar al exponer la fragilidad del acuerdo y la falta de herramientas para que los barcos opten por el puerto de Comodoro Rivadavia para sus desembarques. Los barcos en los próximos días entrarán con un total de 4 barcos para descargar entre 100 y 150 toneladas, lo que significa entre 3 y 4 días solo de trabajos para los estibadores, detalló el funcionario sobre barcos que tienen asignado cupo social del langostino y aceptaron ir a puerto de Comodoro Rivadavia. El día 20 ya tenemos acordado el ingreso de otra embarcación con alrededor de 100 toneladas, lo que dará trabajo para algunos días más, y seguimos haciendo gestiones para que entren de uno por vez para poder sostener más tiempo la actividad de descarga, mencionó Gabriel Aguilar, secretario de Pesca de la provincia de Chubut. Revistapuerto.com.ar. Incierto conflicto con la estiba en Comodoro Rivadavia. Viento y marea. Por Radio Nacional Comodoro Rivadavia.
Universidad de Harvard, Estados Unidos. Quien maneje el clima, manejará la economía mundial. Fundación Nuestro Mar. Emergencia por la bajante del río Paraná. Destinan un fondo de 1.000 millones de pesos. Lo resolvió el gobierno y es para las 7 provincias afectadas. Buscarán asegurar la provisión de agua potable por la crisis hídrica más grave desde el 1944. La bajante del río Paraná, que sigue agravándose y ya está en su peor nivel desde el 1944, está provocando pérdidas en el sector productivo de 7 provincias y generará diversos inconvenientes en las localidades de esta cuenca. Por ello, el gobierno nacional decidió crear un fondo de emergencia hídrica por 1.000 millones de pesos que servirá, entre varias medidas, para asegurar la provisión de agua potable. En una reunión que encabezó desde la Casa Rosada el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, se definió que a través del Ministerio de Obras Públicas se destinen partidas para asegurar como una de las principales medidas agua potable a las localidades afectadas. Entre las tareas que deberá ejecutar la cartera que conduce Gabriel Catopodis se encuentra las tomas de agua sobre el río Paraná y arroyos interiores, la adquisición de bombas y dragados, adecuación de canales, cañerías de conducción y aducción, e impulso y pontones para tomas temporarias, según informaron fuentes oficiales. También se resolvió la creación de un programa de emergencia hídrica para verificar el abastecimiento de agua potable y generación de energía eléctrica en los ríos Paraná, Iguazú y Paraguay. En la reunión encabezada por Cafiero, de la que participaron los ministros Sabina Fredrik de Seguridad, Juan Cambadié de Ambiente y funcionarios de Obras Públicas y del Interior, se activó además el Sistema Nacional de Gestión Integral de Riegos, análisis y monitoreo de tal situación. Se resolvió que la cartera Ambiente y Desarrollo Sostenible incrementen el control ante posibles incendios forestales y pastizales que aumentan el riesgo en épocas de bajantes producidas del agua. En tanto, desde Seguridad realizarán operativos de control a través de la Prefectura Naval Argentina. Hablemos de historia. Desde el 1944 que el río Paraná no contaba con niveles tan bajos. El origen de la situación se debe a la falta de lluvias en las cuencas del río Paraná, Iguazú. En Brasil, además, desde el 2019, las precipitaciones han estado por debajo de las medidas mensuales de los últimos 10 años. La situación ya genera importantes problemas en 7 provincias. Hablamos de Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Misiones. Por ejemplo, en el puerto de la capital entrerriana, el río descendió esta semana otros 3 centímetros hasta llegar a una altura de 17 centímetros debajo del nivel del mar. En el 1944 había llegado a 1.40 metros. Además de la provisión de agua y energía,
ya se estiman pérdidas millonarias para el sector productivo. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, la bajante terminará representando hasta fines de agosto un costo de 315 millones de dólares para el complejo agroindustrial del Gran Rosario, considerado que habrá mayores costos logísticos entre transporte e industria. El año pasado, desde las terminales portuarias del Gran Rosario, se embarcaron el 70% de los granos, el 96% de los aceites vegetales, el 96% de las harinas que exportó el país por 20.000 millones de dólares. Emergencia por la bajante del río Paraná. Destinan un fondo de 1.000 millones de pesos. Fundación Nuestro Mar. Por Radio Nacional Comodoro Rivadavia. Viento y marea. Fundación Nuestro Mar. Pese a la resistencia de Estados Unidos, el gobierno argentino avanzará con la construcción de un polo logístico antártico en Ushuaia con financiamiento de China. La medida genera resquemores en Washington por la posible participación de China en el financiamiento del proyecto. El presidente Alberto Fernández impulsará la construcción de un polo logístico antártico en Ushuaia, con la idea de convertirlo en una escala casi obligatoria en la ruta marítima al continente blanco. El proyecto, que se remonta a los tiempos de la presidencia de Cristina Kirchner y exigirá una inversión superior a los 300 millones de dólares, amenaza con generar cortocircuito con el gobierno de Estados Unidos por la desconfianza que le genera la posibilidad de que el emprendimiento se lleve adelante con financiamiento proveniente de China, especialmente en una zona considerada estratégica. Fernández hizo el anuncio en el encuentro de camaradería con las Fuerzas Armadas al transmitir la nueva Directiva de Política de Defensa Militar, que fija los lineamientos estratégicos del área con un fuerte énfasis en el control y la vigilancia de los espacios marítimos. Se avanzará en la construcción del polo logístico antártico en la ciudad de Ushuaia, de manera que pueda ser aprovechada su estratégica ubicación geográfica para abastecer las bases antárticas nacionales de forma rápida y eficiente, dijo el presidente junto al ministro del área, Agustín Rossi. La ambiciosa inversión obliga a una planificación por etapas y el primer tramo comprendería el traslado de la base naval Ushuaia a un predio en la península de la ciudad, donde se localizaba el viejo aeropuerto, con la construcción de un muelle, viviendas para el personal naval y una planta de tratamiento de efluentes, entre otras obras. Todo ello tendría un costo de 83.6 millones de dólares. Se solventarían en parte con recursos de la obra pública y el Fondo Nacional de Defensa, FONDEF, creado para fortalecer el equipamiento militar. Prevenciones en Estados Unidos. Los requemores de Estados Unidos, reflejados en gestos y señales, se fundamentan en la duda que genera el posible financiamiento de la construcción de la base y las manos que tendrían a su cargo, finalmente, el manejo operativo. Inicialmente, Rusia había mostrado intereses en participar de este proyecto. Al visitar la Argentina en abril pasado,
el jefe de Comando Sur de Estados Unidos, almirante Greg Feller, pidió viajar a Ushuaia para conocer in situ el probable destino de la base logística y dejó trascender su preocupación por los posibles intervención de China en el proyecto. Más que en el financiamiento, el problema, ¿quién operará esa base?, señaló fuentes castrenses a La Nación. El almirante Feller no fue recibido por el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, pero sí se reunió con el intendente de Ushuaia, Walter Woto, quien pertenece a la Cámpora y está enfrentado con el mandatario. Para recibir al jefe del Comando Sur viajó a la provincia fueguina el secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, Sergio Rossi, primo del ministro. El modelo de Chile. El gobierno argentino le asigna una importancia geopolítica al proyecto, dado el impulso que tomaría una base de aprovisionamiento en las puertas de la Antártida, en momentos en que Chile también apuesta a una mayor presencia naval con el respaldo de una base logística en Punta Arenas. La Argentina es el país más atrasado en esto. No vamos a ganar la carrera, que se requiere una política más activa. Chile está en otra escala, lleva turistas a la Antártida, dijo a La Nación el exdiputado nacional Carlos Gastón Roma. Estudiosos de los temas de la defensa, al plantear dudas sobre la concreción del proyecto, cuyos primeros borradores, dijo, datan de los años 90, convencido de que no habrá capacidad económica para afrontar un proyecto de más de 300 millones de dólares, Roma puso el ejemplo de que Chile, que financia sus planes antárticos con el turismo, el cobro de los servicios de la logística que realizan las Fuerzas Armadas y las reinversiones en infraestructura, el aprovisionamiento de los barcos que llegarían al polo logístico, se incluirán en el proyecto otros servicios como la gestión de retiro de los residuos que no pueden mantenerse en las bases antárticas. El tratado del 1961 prohíbe fortalecer la presencia militar en la Antártida y solo permite avanzar con iniciativas que tiendan al desarrollo de la investigación científica y las operaciones de apoyo logístico. El creciente tráfico marítimo en la zona reaviva el interés por contar con una base de aprovisionamiento propio con servicios a otros países. La preocupación, además, se basa en que China tiene 4 bases en la Antártida y está construyendo una quinta estación, lo que contribuye a la incertidumbre y el temor. Si bien son emprendimientos científicos, podría instalar satélites y no habría mucho control, explicaron a La Nación fuentes que conocen el ambiente militar. ¿Quién lo dice? Mario Bebedia, de La Nación Argentina. Fundación Nuestro Mar. Pese a la resistencia de Estados Unidos, el gobierno argentino avanzará con la construcción de un polo logístico antártico en Ushuaia con financiamiento de la República de China. Viento y marea. Si sos marinero o capitán de cualquier flota y querés saludar a tu gente, hacé un audio o un texto al WhatsApp
976230406 y te escucha todo el país. Viento y marea. Por Radio Nacional Comodoro Rivadavia.